a conectar esto. Bien. ¿Están todos viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada habíamos comentado que todo el proceso que se lleva a cabo para poder que la especie humana diferencie sus células sexuales o sus gametos en las dos grandes o las dos células sexuales o gametos que existen en nuestra especie, que es el gameto masculino y el gameto femenino. Y vimos cómo se empezaba a dar ese proceso de maduración, tanto a nivel del ovario como a nivel del testículo, para al final, recordemos que desde la parte embriológica, desde la cuarta semana empezaba esa cresta genital con células del epiblasto y finalmente al nacimiento, pues ya cada una de los dos géneros de la especie pues tenía su diferenciación tanto a nivel genotípica como fenotípica para ser masculino o para ser femenino. Bien. La primera semana de gestación, que es lo que supuestamente se asume como el verdadero inicio de la embriología o de la vida uterina, arranca con la fertilización o con la fecundación. De una vez aprovecho y me disculpan, abro un pequeño paréntesis para recordarles a ustedes, muchachos que están jóvenes y bellos, como dicen, para que hagamos un uso muy responsable, un uso muy adecuado, muy prudente de nuestra sexualidad y pues de esa manera los procesos de fecundación no se conviertan en un accidente, no se conviertan en una avatar ahí del destino, no, sino que sea un proceso planeado, sea un proceso consensuado, para que esa nueva criatura que va a venir al mundo, pues sea producto de un mutuo consentimiento. Cierro mi paréntesis. Bueno, entonces, de la primera semana de gestación, también, si queremos nosotros hablar sobre el proceso de fertilización, debemos empezar por recordar algo que pues ustedes todavía de pronto no han revisado, eso lo revisaremos en fisiología o se revisará en fisiología, y es toda la fisiología reproductiva. Dentro de eso pues vamos a tener el ciclo ovárico. También de una vez les digo, tenemos también un ciclo testicular. Aunque siempre se ha mencionado que el ciclo ovárico es aquel mediante el cual un ovocito primario se empieza a madurar por la acción de ciertas hormonas, que ya veremos más adelante, principalmente la folículo estimulante y la luteinizante. Y entonces cada 28 días se produce un sangrado menstrual y cada 14 días se produce una ovulación, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que en el hombre también se empieza a producir un ciclo mensual muy parecido, pero el problema es que como este ciclo se va llevando de manera simultánea en diferentes espermátides para luego convertirlas en espermatozoides, pareciera que el proceso no fuera cíclico, sino continuo. Pero es bueno que tengamos esa aclaración también a nivel de la maduración del espermatozoide, pues se producen también ciclos similares, obviamente no exactamente iguales, similares a los del ciclo ovárico. Entonces miremos algunos conceptos que es bueno que tengamos presentes para hablar del ciclo ovárico. Primero recordar que, como su nombre lo dice, el ciclo ovárico es el proceso mediante el cual el organismo selecciona un folículo o un ovario o un ovocito para madurarlo y que éste posteriormente ovule o sea expulsado a la trompa y permita la fertilización. Usualmente dicen que entre 15 a 20 folículos primarios cada mes empiezan a ser estimulados por una hormona hipofisiaria que se denomina
la hormona folículo estimulante. Los empieza a estimular y, como veíamos en la clase anterior, hasta que lo convierte en un ovocito secundario, ya en un ovocito propiamente listo para, lo deja, recuerden, en la primera división meiótica, porque la segunda división meiótica ya la produce cuando se termina la fecundación. Pero de todos estos folículos, solo uno es el que logra ser expulsado, digámoslo así, y por lo tanto es el que va a ser o el que va a permanecer viable para unirse con el espermatozoide en el evento de que haya fertilización. ¿Qué ocurre con los demás? Pues como todo en la vida, pues lamentablemente no fue la oportunidad para ellos. Ellos se terminan atrofiando y posteriormente terminan formando una estructura que se denomina el folículo atrésico. ¿Listo? Bien. Es decir, atrésico quiere decir que involuciona, que se atrofia. Bien. No solamente la FSH, que es la hormona folículo estimulante, es la que se encarga de estimular o de producir la maduración de ese ovocito, sino también hay unos factores de crecimiento tipo 9 que estimulan las células de la granulosa. Esta estimulación de las células de la granulosa van a ser determinantes para que produzcan hormonas propias del género femenino, como son la estrona y el 17 beta estradiol. Mientras que el estímulo que se produce por estos factores sobre la teca interna, que era otra de las capas que habíamos mencionado, la capa más interna, la que da justo en comunicación con el antro, va a producir androstenediona y testosterona. Obviamente en menor cantidad, como estrona y 17 beta estradiol. ¿Listo? Este proceso de generar estrógenos o estrona y beta estradiol trae como resultado estos tres aspectos o estos tres resultados. Primero, el endometrio de la mujer empieza a entrar en una fase de crecimiento que se denomina fase proliferativa o folicular. Es decir, es un crecimiento, las glándulas del endometrio se empiezan a volver mucho más tortuosas, mucho más secretoras, precisamente preparándose para la posible fecundación que se pueda llevar a cabo en ese ciclo. Adicionalmente, se va a observar un adelgazamiento del moco cervical a nivel del cuello uterino. Esto con miras a permitir o a facilitar el paso de los espermatozoides hacia la trompa donde se debe llevar a cabo la fertilización. Y asimismo, estos estrógenos estimulan a la hipófisis para que a nivel de la mitad del ciclo, es decir, más o menos en el día 14, produzca hormona luteinizante. Y esta hormona luteinizante es la que finalmente va a producir el estigma sobre ese folículo maduro para que se produzca la ovulación. Entonces, como veremos en las gráficas más adelante, será el pico de LH el que se encargue de determinar la ovulación. Bueno, aquí ya se los he colocado. El pico de LH a la mitad del ciclo básicamente lo que hace es una elevación de todos los factores promotores de la maduración del ovocito para que termine la meiosis 1 y de una vez arranque la meiosis 2 después de la ovulación. De igualmente, el estroma folicular va a empezar a producir progesterona bajo el efecto de ese LH y esto es lo que me va a generar el sostenimiento del útero o del endometrio mejor después de ese día 14. Y finalmente, como mencionábamos anteriormente, el pico del LH me va a inducir la rotura del folículo y obviamente la ovulación. Aquí tenemos una lámina en donde se observa fácilmente las diferentes etapas. Aquí vemos el folículo primordial, partimos de acá, este folículo primordial, que estos folículos primordiales, recordemos, desde el nacimiento de la niña o de la mujer, van a estar ahí en ese ovario y van a empezar a generar o van a empezar a ser seleccionados para convertirse luego en folículo primario y luego se va a formar una estructura que se va a denominar el folículo preantral. Aquí vemos la zona pelúcida que cuando veíamos en la parte, es la parte interna de esta pequeña estructura célica o celómica
que básicamente es acumulación de líquido, que es a partir de allí donde se va a terminar formando el antro. Aquí podemos ver cómo esta estructura líquida se aumenta de tamaño y forma una estructura quística o un cele que se denomina el antro. Y ya vemos que las células de la teca empiezan a generar o a sintetizar la progesterona, los estrógenos, perdón, o la testosterona para la maduración propiamente de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Este ya se denomina un folículo antral porque vemos que su espacio interior está lleno de líquido. Finalmente, ese folículo antral empieza a convertirse en un folículo maduro o en un folículo de Graf, ¿listo? Y miremos bien cómo el proceso de ovulación se va dando producto de un adosamiento o un anclaje de todas estas células de la teca externa que se van adosando sobre el epitelio del ovario. Y allí, con el pico de la LH, se va a producir la ovulación. Y la ovulación, pues obviamente lo que va a expulsar es el óvulo completamente ya maduro, listo para que caiga en las trompas de Falopio y se pueda producir la fecundación. Este folículo de Graf que posteriormente queda, empieza a involucionar nuevamente y se convierte en lo que se denomina el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que va a ser un principal o el principal productor de progesterona durante la segunda fase del ciclo. Y vemos que él, a medida que va pasando el tiempo, pues se va involucionando hasta que termina convirtiéndose en un cuerpo albicans, que es un cuerpo mucho más blanquecino comparado con esa tonalidad amarillenta que tiene cuando termina o cuando, justo horas o días posteriores a la ovulación. De allí vienen sus nombres, lúteo y albicans. Bien, en esta parte derecha de la lámina entonces observamos el ciclo ovárico, pero recordemos que el ciclo ovárico va de la mano con el ciclo uterino. No pueden ir por aparte, porque recordemos que la función del ciclo ovárico es básicamente producir células germinales para que sean fecundadas y se implanten en el útero. ¿Bien? Entonces aquí vemos cómo es el desarrollo de los folículos que acabamos de mencionar hasta que se produce la ovulación. Vemos que la ovulación se está produciendo hacia el día 14 del mes o el día 14 del ciclo y luego la posterior involución a cuerpo lúteo y a cuerpo albicans. Miremos el comportamiento que tiene la temperatura. La temperatura corporal sufre un pequeño aumento de más o menos medio grado centígrado en el día de la ovulación, producto del pico de la hormona luteinizante. Y va a permanecer así por espacio de aproximadamente unos 6 o 7 días y luego normaliza su temperatura basal. No sé si ustedes recuerden, pero dentro de los métodos anticonceptivos se mencionaba durante mucho tiempo el cambio o en el aumento de la temperatura basal. Pero obviamente esto es un método muy impreciso en donde a veces la percepción del aumento de la temperatura es muy, o no es perceptible, es muy bajo y entonces nos puede inducir a muchos errores, por lo tanto no es aconsejable utilizarlo como método de planificación. El comportamiento de las dos hormonas hipofisiarias, que son la folículo estimulante y la luteinizante, vemos que a lo largo de todo el primer periodo hay un pequeño aumento de la folículo estimulante y que trae como efecto este aumento de la folículo estimulante, como ya habíamos visto, pues la producción de estrógenos, la mayor producción de estrógenos. ¿Y cuál es el objetivo de esta mayor producción de estrógenos y de folículo estimulante? Ver cómo el epitelio del endometrio se empieza a recuperar después de la menstruación. Recordemos que en la menstruación lo que se hace es expulsar ese endometrio que se proliferó en el ciclo anterior y que como no hubo como no hubo fecundación, inmediatamente es expulsado al exterior. En el día 14, que es el día en que se produce la ovulación, vemos que
llama la atención el pico de hormona luteinizante. También hay un pequeño pico de FSH. Recordemos que la FSH, al estimular la producción de estrógenos, este pico de estrógenos estimula la síntesis y la producción de LH por la hipófisis. Vemos que después de que se produce ese pico de LH y un pequeño pico de hormona folículo estimulante, se produce la ovulación, los niveles de estrógenos caen completamente, y los que vemos es que empiezan a aumentarse los niveles de progesterona. ¿Quién está produciendo esta progesterona? Ya dijimos, el cuerpo lúteo. Después de la ovulación es el cuerpo lúteo el principal productor de progesterona. ¿Y cuál es la función de la progesterona durante esta segunda parte del ciclo uterino y del ciclo ovárico? Seguir permitiendo que el endometrio se fortalezca. Esta ya sería la fase secretora, en donde si se llega a generar la implantación, si se llega a generar la fecundación, va a encontrarse un útero adecuado con una tortuosidad de vasos sanguíneos, de glándulas propias del endometrio, para que sirvan de soporte y de sostén y de nutrición al huevo que se acaba de fecundar. Si por alguna razón, pasado los 28 días, no hubo ovulación, inmediatamente los niveles de progesterona y de estrógenos caen. Y es esta caída, este descenso de estos niveles de progesterona y de estrógenos los que trae como consecuencia que el útero nuevamente se empiece a desprender y se produzca la menstruación del siguiente ciclo. Y así sucesivamente, esto se vive repitiendo cada 28 días. Antes de la ovulación, las fimbrias, que son las terminaciones de las trompas de Falopio, son unas pequeñas indentaciones a manera de pelos, a manera de tentáculos. Es allí en el sitio donde se empieza a generar un proceso de movimiento, como si de invaginación, se empiezan a mover rítmicamente para captar el óvulo, que es, o el ovocito secundario, que ya está siendo expulsado de este folículo de Graf. Vemos el folículo roto, cómo expulsa ese ovocito secundario que ya está en su segunda división meiótica, o ya terminó la primera división meiótica y arranca su segunda división meiótica, y por lo tanto es captado al interior de la trompa de Falopio. No hay conexión directa entre el ovario y las es expulsado, es lanzado. Por eso, en algunas personas es muy frecuente encontrar embarazos ectópicos, es decir, embarazos que quedan por fuera del útero, embarazos abdominales, por ejemplo, o embarazos que de pronto no alcanzan a llegar al endometrio y se llevan a cabo en la trompa de Falopio. Estos embarazos, pues la probabilidad de éxito pues es bastante baja, pero es para explicar de que no existe un contacto directo o una comunicación directa, digámoslo así. El óvulo cae sobre estas fimbrias, que son las que al final lo van a trasladar aquí al tercio distal de la trompa de Falopio para que se genere la fecundación. Bien. Como les mencionaba en la lámina, si no hay fecundación, 9 días después de la ovulación se empieza a generar la maduración del cuerpo lúteo y termina convirtiéndose en el cuerpo albicans. Al convertirse el cuerpo albicans, pues obviamente el cuerpo lúteo ha desaparecido, por lo tanto los niveles de progesterona disminuyen y se desprende el endometrio. Pero si sí hubo fecundación, entonces, ¿qué sucede? En esos 9 días, que es la primera semana después de la fecundación, que es lo que veremos más adelante, inmediatamente el sincitio trofoblasto del embrión que se acaba de formar o que se está formando y que se implanta en el endometrio, empieza a producir lo que se denomina la gonadotrofina coriónica humana. Por eso, una de las principales pruebas de embarazo que se realizan en sangre son mediciones de gonadotrofina coriónica humana, que es efectivamente la que nos demuestra de que sí hay un embarazo, porque a veces no todos los retrasos menstruales son signo o son garantía de embarazo, sino que hay que mirar la hormona que está produciendo el sincitio trofoblasto.
que es a la postre lo que se va a terminar convirtiendo en la placenta. Entonces, es estas células del sincitio trofoblasto, estas células ya son del embrión, y obviamente si hay sincitio trofoblasto de un embrión, pues fue porque hubo fecundación y hubo implantación. Recordemos también otro punto que de pronto tal vez no es así muy relevante, pero es bueno conocerlo. Más del 30-40% de las fecundaciones se pierden. Son embarazos espontáneos que la mujer no sabe y se pierden en la siguiente menstruación en virtud de que no se pudo cursar todo el proceso de implantación en el endometrio y por lo tanto pues ese embrión, si no se logra implantar, pues definitivamente no es viable y cae a la cavidad uterina y como no se empieza a generar la gonadotrofina coriónica, caen los niveles de progesterona que acabamos de mencionar porque el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo ha desaparecido y por lo tanto se produce el desprendimiento del endometrio. Listo. Entonces, si hay fecundación, entonces este sincitio trofoblasto del embrión va a producir gonadotrofina coriónica humana y esta es la que se va a encargar de mantener ese cuerpo lúteo y evitar que se convierta en cuerpo albicans y permitirle que siga secretando progesterona hasta más o menos el cuarto mes de embarazo. Ya a partir de ese cuarto mes de embarazo, es la placenta la que sigue manteniendo el embarazo. Por eso las amenazas de parto o de aborto siempre se van a manejar con reemplazo de progesterona, precisamente para garantizar la permanencia del cuerpo lúteo. Bien, ya hablando de la fecundación, entonces ya sabemos es la unión de los dos gametos, masculinos y femeninos. Ocurre en la zona ampular de la trompa de falopio, es decir, en el tercio distal, y usualmente el 1% de los espermatozoides que se depositan en la vagina son los únicos que alcanzan a cruzar el cuello uterino. Es decir, el 99% de esos entre 30 y 50 millones de espermatozoides que tienen que haber por cada mililitro de semen quedan en la vagina y no alcanzan a pasar el cuello uterino. Solo ese 1%, que son los que pueden avanzar hacia la cavidad uterina, siguen ascendiendo por unos mecanismos de trofismo que empieza a producir el mismo óvulo, los va atrayendo para que se pueda producir la fecundación. Pero sucede que ese espermatozoide que empieza a subir, a encontrarse con el óvulo, no puede generar la fecundación a menos de que surta dos procesos bien importantes que deben sufrir cada uno de ellos, y es el proceso de capacitación y el proceso de reacción acrosómica. Es decir, el espermatozoide como tal, a pesar de que es un espermatozoide maduro, que ya tiene su acrosoma, que tiene su cuello, que tiene su flagelo, etc., no tiene la capacidad suficiente para producir la fecundación. Requiere pasar por estas etapas que básicamente lo que son unas reacciones, digámoslo así, unas interacciones que van a ocurrir entre el epitelio de la trompa uterina o la trompa de falopio y el espermatozoide. Estas reacciones básicamente lo que van a traer como consecuencia es que de la cabeza del espermatozoide se retiren una serie de estructuras como glicoproteínas y algunas proteínas propias de la membrana plasmática del acrosoma. ¿Listo? Entonces, cuando se liberan este tipo de estructuras que no le permitirían generar la fecundación, se considera entonces que ya el espermatozoide ya es un espermatozoide capacitado, es decir, ya está o ya surtió la etapa de la capacitación. Y luego es cuando el espermatozoide entra en contacto con el epitelio de la zona pelúcida. Es decir, es allí donde se produce la reacción acrosómica, que básicamente es la liberación de dos estructuras o de dos enzimas bien importantes como son la tripsina y la acrosina. Y estas estructuras o estas sustancias, mejor, son las que le van a permitir entonces al espermatozoide que ya se capacitó, que ya surtió la liberación de una serie de sustancias que traía en su acrosoma, poder ingresar al óvulo. Bien. Así las cosas, entonces la fecundación nos trae como resultado tres aspectos importantes. El primero, la penetración de la corona radiada. Segundo, la penetración de la zona pelúcida.
Y tercero, ya la función de las membranas celulares entre el espermatozoide y el ovocito. Entonces, y recordemos, solo un espermatozoide va de los millones que alcanzan a pasar, de ese 1%, puede generar la fecundación. Y esto es para evitar la polispermia, es decir, para evitar que un solo óvulo sea fecundado por varios espermatozoides. Bien, entonces aquí vemos básicamente un esquema en donde nos muestra un espermatozoide. Vemos que supuestamente lo vemos normal, lo vemos maduro, pero vemos cómo él por sí solo no va a ser capaz de generar la fecundación. Y entonces vemos cómo tiene que surtir una serie de fases para la posible penetración de ese óvulo. La primera fase es la penetración de la corona radiada y la segunda fase es la penetración de la zona pelúcida. ¿Listo? Es aquí donde realmente se va a realizar la reacción acrosómica y es acá durante el transcurso, durante el viaje a través de las trompas de falopio, donde se va a producir la capacitación. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo estas células de la corona radiada tienen que ser primero penetradas por este espermatozoide que ya viene capacitado, es decir, ya se le quitaron todas estas glicoproteínas que traía producto de las glándulas seminales. Y luego ya la membrana o la reacción acrosómica, que básicamente la liberación de acrosina es la principal responsable de que pueda ingresar ese espermatozoide para poderse unir con ese óvulo. Y ya desde aquí en esta misma lámina podemos observar cómo ya el ovocito en ese momento empieza a generar su segunda división meiótica. Recuerde que hasta aquí veníamos con la primera división meiótica cuando él fue expulsado del folículo de Graf. Y en ese proceso de división meiótica, entonces genera el segundo corpúsculo polar o segundo cuerpo polar y ya próximamente cuando se fusione la carga genética o cromosómica que viene en el espermatozoide con la que tiene el óvulo, pues se va a generar el proceso de fecundación propiamente dicho y recuperación del número diploide de cromosomas. Bien. Entonces ya vemos aquí lo que ya habíamos mencionado en la lámina anterior, las tres reacciones que se producen cuando el espermatozoide ingresa al ovocito. La primera de ellas pues es la reacción cortical y de zona, que lo que hace es, les mencionaba, garantizar de que tan pronto un espermatozoide ingresa y puede generar la reacción acrosómica, se genera una serie de cambios conformacionales a nivel de esta zona cortical del óvulo para evitar que los otros espermatozoides puedan generar la fecundación. Se va a reiniciar la meiosis 2, como vimos, se va a generar entonces el segundo corpúsculo polar y se va a formar lo que se denomina el pronúcleo femenino. Se va a activar todo el proceso de embriogénesis en la activación metabólica de ese óvulo y se va a recuperar el número diploide de cromosomas, se va a determinar el género del individuo y se va a iniciar el proceso de segmentación. Bien, aquí vemos entonces una laminita que también nos muestra en esta lámina A justo el momento en que este óvulo ha sido ovulado. Vemos claramente la corona radiada o radiata, la zona pelúcida, toda la parte interna o lo que va a ser el pronúcleo femenino y vemos que se encuentra en el inicio de la segunda división meiótica. Luego, cuando se produce la fecundación, vemos que se empieza ya a determinar o a conformar precisamente el pronúcleo femenino, la formación del segundo corpúsculo polar y si ustedes se dan cuenta, este espermatozoide que ingresó inmediatamente genera la reacción a nivel de esta corona radiada y de la zona pelúcida para que ningún otro espermatozoide pueda ingresar y se evite de esa manera una múltiple fecundación o polispermia. Luego ya, en esta fase C, se empieza a formar el pronúcleo masculino, es decir, la carga cromosómica del gameto masculino se enfrenta a la carga cromosómica del gameto femenino y ya en D vemos que esa fusión, digámoslo así, que se produce de los cromosomas se empiezan a distribuir a nivel del ecuador en el uso
para que se empiecen luego a dividir en dos células. Aquí ya se ha recuperado el número diploide de cromosomas, y en la fase E, que vemos acá en esta lámina, empiezan a separarse las dos primeras células, y ya tendríamos aquí las dos primeras células de la etapa bicelular. Es decir, ya aquí empieza el proceso de segmentación. Ya estas dos células son dos células con carga cromosómica diploide. Ya la segmentación nos hace mención a la serie de divisiones que se empiezan a generar de dos en dos, se van dividiendo cada una. En la lámina anterior habíamos quedado aquí en la etapa bicelular, en donde ya esa primera célula que se conformó, que ya recuperó su carga diploide, se divide mediante procesos mitóticos. Ya aquí empezamos, son divisiones mitóticas, ya las divisiones meióticas han terminado, y ya las divisiones que se empiezan a generar a partir de acá son divisiones mitóticas, es decir, para garantizar que cada una de estas células hijas pues tenga la misma carga cromosómica de las células madres. Después de esta etapa bicelular, aquí como vemos en esta etapa bicelular, más o menos se da alrededor de las 30 horas después de la fecundación. Si estamos hablando de 30 horas, serían casi 2 días y medio, por decirlo así, después de la fecundación. Ya vemos que hay una etapa bicelular, ya hay dos células completamente diferenciadas. ¿Listo? Luego pasa a la etapa de 4 células. ¿Listo? Que esa más o menos puede ocurrir hacia las 40 horas. Estaríamos hablando de 3 días, un día más de la etapa bicelular. Y luego, estas 4, al dividirse consecutivamente de 2 en 2, generan un estadio que se denomina el estadio de la mórula, que más o menos llegaría hacia el 4.º día después de la fecundación. Entonces aquí vemos la serie de divisiones mitóticas o celulares que caracterizan la segmentación. Como punto, digámoslo así, de importancia, es que las dos células que se generan en la etapa bicelular se le denominan blastómeras. Así se le denominan blastómeras, porque desde allí cada una de ellas va a convertirse en un blastocisto, primero en un blastocelo y luego un blastocisto. Después del 3.er día, ya como vimos, más o menos el embrión está conformado por aproximadamente 16 células, y es a este número de células a la que se le denomina mórula, porque parece una mora. Luego, este embrión, ya esta estructura, ya no podemos decir que esta célula, ya esto es un embrión, ya esto es una estructura de 16 células, se empiezan a generar una serie de diferenciaciones, una serie de segmentaciones entre las diferentes células para formar lo que se denomina la masa celular interna y luego la masa celular externa. ¿Qué van a dar origen la masa celular interna? Todos los tejidos que nosotros vamos a tener como ser vivo en el futuro, y la masa celular externa es lo que va a generar el trofoblasto, que a la postre después se transformará en placenta. Vamos a mirar entonces esos detalles. Entonces aquí vemos cuando la mórula ya ingresa al útero, es decir, ya ingresa al proceso previo a la implantación, vemos que esa mórula ha logrado dividirse, esas 16 células han logrado generar por dentro un líquido. Esto es un quiste que llamamos, una estructura celómica, un cele. A este estadio, digámoslo así, en donde se empieza a generar una acumulación de líquido al interior o en la separación de estas células, es lo que se denomina blastocele. ¿Listo? Y la conformación de esa mórula que ha generado un cele se denomina blastocisto. ¿Listo? Bien. Ese blastocisto, como mencionábamos, empieza a diferenciarse perfectamente en dos líneas celulares fácilmente identificables. Una que es la que va a recubrir o que se va a ubicar en la parte externa, que es la que se denomina, de ahí su nombre, masa celular externa, y otra que va a quedar hacia la cavidad celómica. Bueno, no digamos aquí cavidad celómica, porque eso era cuando estábamos nosotros hablando de la embriología, pero sí, al final esto va a terminar convirtiéndose
en una cavidad celómica, y es la masa celular interna. La masa celular interna es de donde efectivamente se va a generar propiamente el embrión, por eso se llama embrioblasto. Mientras que la capa celular externa, que ustedes ven acá en un color más no tan azulito como vimos aquí en el embrioblasto, es lo que va a dar forma o va a dar origen al trofoblasto, es la capa celular externa. Y esta capa celular externa es la que se va a implantar, es la que se va a unir gracias a la presencia de una serie de expresión de proteínas como la L-selectina con el endometrio del útero, y finalmente se va a convertir en lo que va a ser la placenta. Entonces vemos acá, en esta fase 3 o en esta parte 3 de la lámina, cómo el embrioblasto sigue hacia la parte interna, hacia lo que va a ser el celio, la cavidad celómica. El trofoblasto, mírelo acá, es exactamente la misma célula, es el mismo blastocisto, pero ya vemos que ese trofoblasto empieza a generar una serie de reacciones y de anclajes a través de una proteína de membrana, la L-selectina del trofoblasto, y permite entonces que las células se adhieran al endometrio, al epitelio uterino, y esto es lo que va a dar finalmente origen a la placenta, productora de gonadotrofina coriónica. Por eso es que, como les decía, la medición de esta hormona gonadotrofina coriónica, que es una hormona placentaria, es la diagnóstica de un embarazo. Ya después de que el proceso de implantación se empieza a generar propiamente dicho, ya vemos cómo esos crecimientos de este fibroblasto, tenemos toda la producción de diferentes tipos de células. Estas células empiezan a generar en lo que se denomina epiblasto, que serían estas azulitas, unas que van a conformar el hipoblasto, que serían estas de color como amarillito, ¿listo? Las células propias del trofoblasto, y lo que va a fusionarse básicamente como endodermo visceral anterior. De aquí van a surgir, de estas diferenciaciones, recordemos que estamos hablando de células pluripotenciales, las cuales van a poder determinar las 3 capas germinativas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. De estos crecimientos fibroblásticos, el embrioblasto se va a poder diferenciar, ya mencionamos, en el epiblasto, que va a irse hacia la parte dorsal, aquí lo vemos, se va a ir hacia la parte dorsal, y el hipoblasto, que va a venirse hacia la parte ventral o la parte de adelante. Entonces ya vamos a poder identificar 2 ubicaciones dentro de ese embrión, que son las células que van a ubicarse en la zona dorsal y las células que van a ubicarse en la zona ventral. ¿Listo? Hipoblasto, el ventral; epiblasto, en la parte externa o en la parte dorsal. Y adicionalmente, de ese hipoblasto, que es la zona ventral, la zona que da hacia este celio, la cavidad celómica, vemos que hay unas que se diferencian hacia la parte, en este caso izquierda, que va a ser lo que en últimas va a constituir la zona craneal o la zona cefálica del embrión. Estas células se empiezan a diferenciar y son del hipoblasto, pero conforman lo que se denomina el endodermo visceral anterior. Y estas células del endodermo visceral anterior es lo que me va a generar la zona craneal. Y la parte opuesta va a ser la zona caudal. Esta parte adelante del hipoblasto será la zona ventral, y la parte posterior del epiblasto será la zona dorsal. Entonces ya podemos identificar las 4 posiciones: superior, aquí con el endodermo visceral anterior; inferior o caudal, con la parte externa o la parte inferior de ese epiblasto, de ese hipoblasto, perdón; la parte dorsal, que es el epiblasto, sería lo que va a ser la espalda; y la parte ventral, que sería el resto de células del hipoblasto. Bien. Permítanme mirar ya qué horas son. ¿Cómo? ¿Perdón? Una pregunta. ¿Todas estas Señor. células son de tipo mesenquimatoso?
Las que Sí, suben. son células pluripotenciales que, como le digo, finalmente van a terminar diferenciándose en lo que van a convertirse en el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Ya aquí podemos nosotros empezar, pues obviamente eso va a ocurrir en las siguientes semanas, vamos a empezar a ver cómo ya hay células del ectodermo, como es el epiblasto es el que va a terminar convirtiéndose en ectodermo y el epiblasto va a convertirse en endodermo. De cada una de estas células, de estas líneas celulares, van a generarse una serie de tejidos o una serie de especializaciones tisulares para los diferentes tejidos y órganos que van a conformar el sujeto en la vida adulta. Bien, bueno, en cuanto al momento de la implantación, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el momento de la implantación, vamos a ver pues, que el útero está conformado por 3 capas bien diferenciadas, que es el endometrio, que es la cara que da hacia el interior de la cavidad uterina, el miometrio, que es la digámoslo así, la capa muscular propia, que es la que se va a encargar de darle la tonicidad y es la que se va a encargar o la más responsable durante el nacimiento de la expulsión del feto, y el perimetrio, que es esa estructura de tejido fibrótico que lo va a envolver por la parte externa y que va a estar en contacto con la cavidad abdominal. Durante el ciclo menstrual se van a presentar 3 fases, ya las habíamos visto: la folicular, la secretora y la menstrual. Y vemos cómo se relacionan, por decirlo así, con el ciclo ovárico. A pesar de que nosotros habíamos revisado el ciclo ovárico como una manera muy aparte, siempre en las gráficas o siempre en el estudio, la fase ovárica o el ciclo ovárico es o tiene una relación estrecha con la fase endometrial o con el ciclo endometrial. ¿Por qué? Porque es que dependiendo de lo que está ocurriendo en el ovario, el endometrio tiene que irse preparando y se tienen que generar los cambios para que el resultado que dé el ciclo ovárico pueda ser o no recibido por el endometrio. Decíamos entonces que hay 3 fases: la fase folicular, la fase secretora y la fase menstrual. ¿Listo? Aquí vemos nuevamente en la misma lámina que habíamos visto los 28 días que transcurren desde el primer día del sangrado, primer día de la menstruación, ¿listo?, hasta el primer día de la menstruación siguiente. Vemos cómo los primeros 4 o 5 días son la fase de la menstruación, que obedece básicamente a un desprendimiento del endometrio, producto de que no hubo una implantación, de que pudo haber habido fecundación, pero no se implantó. Como les mencionaba, más de un 30%, 40% de los embarazos o de las fertilizaciones se pierden sin que la mujer lo conozca. Son embarazos, abortos espontáneos. Entonces, puede venir aquí un óvulo fecundado, pero no se dieron los cambios suficientes para que se pudiera generar la implantación. Se libera, se expulsa este tejido endometrial a través de la menstruación y nuevamente, a partir del 4º o 5º día, empieza toda la fase folicular. La fase folicular, que es esa fase de crecimiento, la fase de recuperación de este endometrio perdido. Y vemos que el principal responsable de esa fase de que se recupere ese endometrio son los estrógenos o el 17 beta estradiol. ¿Listo? A nivel de las hormonas hipofisiarias, vemos que la única que genera un pequeño incremento en su producción es la folículo estimulante, que es la que está madurando el folículo, de allí su nombre, empieza a madurar el folículo. Luego, hacia el día 14, que es el día medio del ciclo, vemos que ahí es un pico de LH, caída de los niveles de estrógenos, se presenta la ovulación y el endometrio pues ya está listo, como dicen, pero de todas maneras entra a seguir, digámoslo así, secretando, es decir, ya el crecimiento, la recuperación, la proliferación de esta fase folicular casi que llega a su
final. Y entonces la fase secretora, que como vemos en las hormonas, la principal responsable es la progesterona. ¿Quién está produciendo esta progesterona? El cuerpo lúteo que quedó después de la ovulación. Ese folículo de donde salió el óvulo es el que se convierte en cuerpo lúteo, que es el principal productor de progesterona. ¿Para qué? Para mantener este endometrio, para terminar de madurarlo y permitir que si ese óvulo, que fue, valga la redundancia, ovulado o expulsado mejor, en este día 14, es fecundado, entonces se puede implantar y encuentre un útero o un endometrio mejor con todas las características histológicas adecuadas, adecuados vasos sanguíneos, adecuada secreción de moco y demás, para que se pueda producir la implantación. Si por alguna razón en estos 14 días, como veíamos, no se produce la implantación, pues cae la producción de progesterona, cae la producción de estrógenos y entonces ya no se logra sostener este endometrio y por lo tanto el endometrio es nuevamente expulsado al exterior. ¿Listo? Bien. Aquí entonces tenemos un resumen de lo que ocurre en esa primera semana de gestación. Recordemos, la primera semana de gestación, pues entonces nos va a resumir o nos va a incluir la fecundación después de que se produce la ovulación. ¿Listo? Recordemos que esta fecundación trae como consecuencia la recuperación del estadio o la número diploide de cromosomas, la terminación de la segunda división meiótica y cómo empieza el proceso de segmentación. Primero en una célula bicelular, una blastómera, y luego todo el proceso de divisiones ya mitóticas. Aquí recordemos, ya son divisiones mitóticas, y al tercer día estamos básicamente en lo que es la mórula, es decir, ya estamos hablando que estas blastómeras son aproximadamente unas 16 blastómeras, ya tendríamos el tercer día después de la fecundación, y luego esto viene ya hacia el séptimo, cuarto día, estaríamos en la etapa de la mórula avanzada, en donde ya esta mórula avanzada está ingresando al útero, y luego ya hacia cuarto día, quinto día, vemos entonces que esta mórula se está diferenciando en blastocisto, está formando el blastocele, que es lo que finalmente va a terminar convirtiéndose en la cavidad celómica. Vemos lo que tiene que ver, lo que mencionamos del hipoblasto, del epiblasto, diferenciándonos esas dos porciones anterior y posterior, así como la fase o la parte caudal y la parte cefálica de ese embrión. Y ya más o menos hacia el quinto o sexto día después de la ovulación es donde vamos a observar que se genera el proceso de implantación. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya la implantación, el sincitio trofoblasto empieza a producir gonadotrofina coriónica para que el cuerpo lúteo no se convierta en cuerpo albicans y por lo tanto se mantengan los niveles de progesterona en unas concentraciones que le permitan a este endometrio seguir siendo viable y por lo tanto seguir recibiendo este embrión, permitir completamente su anidación y la formación de la placenta. Entonces ese es más o menos el resumen que ustedes pueden observar de la primera semana de gestación. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Ya quedan 9 minuticos. Pensé que estaba como tarde de tiempo. Por mi parte todo claro, profe. ¿Sí? Bueno, Todo está muy claro. pues de todas maneras, pues ahí en su texto de Langman o en el texto de Moore, cualquiera de ellos, pues van a encontrar igual, como dicen, según el texto, pues uno encuentra es como mejor redacción, ¿no? No es que ningún texto diga algo diferente a lo que usualmente se tiene que conocer con respecto a estos procesos. Pero básicamente uno como que se acomoda a la Langman. Lo que me gusta, igual que la de Moore, es que son bastante concisas.
se puede encontrar muchas otras embriologías, pero ustedes entenderán que por cuestión de tiempo, solamente pues tenemos que ver una semana. Si quisiéramos nosotros entrar en mayor detalle, te pueden encontrar, creo que hay una embriología de un señor argentino, que días la estuve revisando por internet, se me olvidó fue el nombre, el apellido pues, y pues obviamente hace un detalle porque ya va a revisar una serie de fenómenos biomoleculares que se van presentando al interior de cada una de las células, etcétera, etcétera. Pero pues obviamente por cuestión de tiempo no podemos revisar, ¿no? Este es un complemento a su morfología. Bien, muchachos, entonces si no hay preguntas, entonces les recuerdo, el día jueves tendríamos nuestra evaluación. Yo les voy a colocar como la vez pasada las diapositivas ahí en el material. Ahí queda la clase grabada. Van a ser preguntas muy sencillas sobre lo más grande que nosotros necesitamos conocer sobre las dos clases que hemos visto, la gametogénesis y la primera semana de gestación. Listo, profe, muchas gracias. Tenga buen día. Hasta luego, Bueno, no profe, señores, que esté que les bien. vaya muy bien. Gracias, hasta luego, que tenga buen día. Que les Gracias, vaya muy profe, bien. hasta luego. Igualmente, que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, pues.